Ya. Bueno, esto es una entrevista al doctor Marcelo Guyó con la doctora Ariana, de Hispanista, Puerto Rico. Y adelante, doctora Ariana. Bien, doctor Yugo, primero que nada, gracias un millón por venir a la isla, a Puerto Rico. Estamos de parte de la asociación sumamente orgullosos y contentos de que usted haya podido sacar de su agenda tan cargada de eventos, de escritos, de investigaciones, a darnos una visita para ayudar en todo lo que tiene que ver con divulgar la historia de España y de Hispanoamérica, que para mí es sumamente importante. Y entonces aprovecho para mostrar los libros del profesor Gullo, Marcelo Gullo, lo que América le debe a España. Tenemos Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Y Nada por lo que pedir perdón, que ha sido el último que se ha hecho, ¿verdad? No, Bueno, este no. en realidad el último Fue el es azulito. este, Sí. lo que América Le debe debe a España. Sí. Ese en realidad es el último. Entonces particularmente, no que los otros no sean importantes, son sumamente importantes, pero este en particular es de mucha importancia para nosotros en Puerto Rico, al igual que países de Hispanoamérica, porque nos esclarece un punto de vista distinto al relato que hemos escuchado año tras año, décadas tras décadas, y es por eso que a mí me llama la atención este libro en particular. Entonces, ¿qué usted, en términos de resaltar del libro, pinceladas así que nos pueda dar en cuanto al mismo? Bueno, Los aspectos más importantes para... primero agradecer a todos los amigos, a los nuevos amigos que tengo en Puerto Rico. El cariño con que me han recibido, las atenciones que me han brindado, a este hombre que viene del fin del mundo a encontrar a sus hermanos abandonados, ¿Por qué somos hermanos? Somos hermanos porque venimos de la misma madre. Venimos de la misma madre que trajo a América la cultura greco-romana católica. Greco-romano-católica. Y la hispanidad, hay que decirlo fuerte y claro, no es una cuestión racial, no es una cuestión biológica, es un estilo de vida que nos enseña a saber vivir practicando el bien y a saber morir con dignidad cuando no se puede vivir practicando el bien. Ahora, qué bien común, porque nosotros nacemos de la cultura greco-romano-católica, que siempre buscó el bien, la verdad y la belleza. Nada más lejos de nuestro sentir y de nuestro pensar que la cuestión racial, porque el imperio romano, como las ciudades griegas, independientes unas de otras, las polis, no tenían ningún contenido racista. Tres en realidad emperadores romanos nacieron en lo que hoy es España, en la provincia Hispania de Roma, no siendo romanos. Se ha tejido toda una leyenda negra que primero ha hecho que nos olvidemos de España, de nuestras raíces hispánicas, después de nuestras raíces romanas y después de nuestras raíces griegas. Y no tiene nada que ver con la raza, tiene que ver con un concepto que por eso somos una cultura greco-romana católica, que nos enseñaron los griegos en la gran figura de Aristóteles, ¿no es cierto?, ese gran filósofo. Nos enseñaron que hay conceptos, hay categorías, y la gran categoría que nos enseña Aristóteles es la categoría de sustancia y forma, o sustancia y accidente. Hay mesas blancas, mesas negras, mesas amarillas, mesas rectangulares, triangulares, redondas, ovaladas, como sea. Sin embargo, hay algo que la hace ser mesa, independientemente del color.
porque hay una sustancia, una esencia, que sea negra, blanca o amarilla es el accidente. Y por eso nosotros, en la hispanidad, hay hispanos negros, hispanos blancos, hispanos amarillos, mezcla de negro con amarillo, mezcla con blanco con negro, no tiene nada que ver, todo eso no nos importó nunca. Sí, sí. Nos importó nunca porque lo que nos importa es la sustancia, una forma de sentir y una forma de pensar. Es decir, algo que determina en nuestro pensamiento y nuestro corazón, que son nuestros valores. Valores basados en la búsqueda del bien común, es decir, de la justicia social, Es correcto. del bien, de la verdad y la belleza. Gracias. Ahora, yo le tendría una pregunta. He leído aquí que usted menciona, dice, las causas principales del desarrollo de las naciones es la teoría de la insubordinación fundante. ¿Usted podría esclarecer o hablar un poquito sobre eso y cómo eso nos aplica a nosotros? Bueno, es una pregunta muy interesante, porque los jóvenes siempre se preguntan, ¿no? O me preguntan y se preguntan a sí mismos, ¿por qué? Se preguntan, por ejemplo, los mexicanos, ¿por qué los Estados Unidos es una superpotencia mundial ultra desarrollada, es un país desarrollado con bienestar y nosotros somos pobres? Y entonces el pensamiento negro legendario, pensamiento en realidad engendrado por el mundo anglosajón, por la leyenda negra no es otra cosa que la historia de España y de Hispanoamérica, es decir, nuestra historia contada por el mundo anglosajón. Entonces dice, no, la culpa de su desarrollo es la herencia hispánica. Un momentito, y veamos qué eran las 13 colonias norteamericanas, es decir, anglosajonas, al momento de independizarse, y qué era México. Y vamos a ver que las 13 colonias eran 13 colonias piojosas, miserables, porque no tenían prácticamente universidades, ni escuelas, ni hospitales. No lo digo yo, ese gran diplomático brasileño, Oliveira Lima, describe lo que eran las 13 colonias. Y eran haraganes, tipos que no trabajaban nunca porque hacían solo trabajar a los esclavos. Y lo comparamos con México, y vemos entonces en ese mismo momento histórico un México que tiene universidades, colegios, un México que tiene ciudades como la Ciudad de México, que no puede compararse a ninguna de las aldeas de barro que había en las 13 colonias independizadas. Entonces uno cuando se pregunta, cuando los mexicanos dicen ¿por qué somos subdesarrollados? Habría que decirle a la señora Presidente de México que mire su propia historia, que no le eche la culpa a España, porque cuando España se retira de México, México es uno de los países más ricos del mundo. No lo dice Marcelo Gullo, que puede ser, ¿no es cierto?, persona insignificante. Lo dice el barón de Humboldt. El barón de Humboldt era protestante, prusiano, anticatólico, antiespañol, y dice el barón de Humboldt, no hay ninguna ciudad en los Estados Unidos que pueda compararse a la Ciudad de México. Un mexicano, dice él, pobre, no de los ricos, come más carne y toma más vino que un parisino. Lo dice el barón de Humboldt. Ahora, entonces, ¿dónde hay que buscar el subdesarrollo de México? Hay que buscarlo en que ellos no fueron capaces de mantener la herencia recibida. Perdieron el 62% de su territorio, 2.700.000 kilómetros cuadrados a mano de los Estados Unidos, pero no perdieron roca y arena, no. Perdieron California, y en 1848 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que le arrebata a México el 67% de su territorio. Un año después, en 1849, California convierte a los Estados Unidos en el principal productor de oro del mundo. Y con ese oro, Estados Unidos construyó los ferrocarriles y financió su industrialización. Y menos de 100 años después, que se le arrebata a Texas, Texas convierte a los Estados Unidos en el principal país petrolero del mundo. Entonces el subdesarrollo de México no está en la conquista española ni en el periodo español. El subdesarrollo de México está en que no supieron mantener la herencia recibida. Usted me dirá, bueno, pero el caso de México no es el caso de todos los países. Claro que no es el caso de todos los países. El caso de todos los países, desde la América Central, pasando por Venezuela, Colombia, Argentina,
el Perú, Bolivia, es que todos ellos, y esto está oculto, se convirtieron en semicolonias británicas. Es decir, mientras que los Estados Unidos se había separado de su madre patria y aplicaba una política de proteccionismo económico para fomentar sus industrias, las repúblicas hispanoamericanas, cuyas oligarquías estaban aliadas a Gran Bretaña, aplicaban la receta del libre comercio. Entonces, mientras que la receta del proteccionismo económico, instaurado no por un populista, no por un comunista, sino por George Washington, o alguien quiera acusar a George Washington y a su secretario de Estado, Alexander Hamilton, de populista y comunista. ¿En serio lo van a acusar de populista y comunista a Washington y a Hamilton? Mientras que ellos instauraban un sistema económico proteccionista que daba origen a la industria norteamericana, nuestras oligarquías pro-británicas aceptaban el principio del libre comercio y el principio de la División Internacional del Trabajo, que nos llevó, se entiende, a su desarrollo, porque nunca fuimos capaces de poder hacer manufacturas, ¿no? Que en realidad la riqueza de las naciones está en la industria, o estaba en la industria. Por eso no vamos a encontrar un solo país en el mundo que sea rico que no sea un país industrial. Y entonces, mientras que los Estados Unidos, 13 colonias, que estaban muy lejos de ser homogéneas, se unían y formaban un todo, nosotros con nuestra independencia nos separamos, nos disgregamos. Mientras ellos aplicaban proteccionismo económico, nosotros aplicábamos libre comercio. ¿Y qué es lo que nos pasó? Los ingleses nos subordinaron ideológicamente, culturalmente. Y si esto es así, quiere decir que nuestra única posibilidad de revertir la situación fue siempre una insubordinación ideológica. El rechazo a la ideología que los ingleses predicaban en el mundo, que era el libre comercio y la División Internacional del Trabajo, como hicieron sus hijos los norteamericanos, y la aplicación de un adecuado impulso estatal, es lo que hizo Washington, que hizo Hamilton, a lo cual, repito, ninguno en su sano juicio se atreverá a decir que eran comunistas. Y entonces, una insubordinación ideológica más un adecuado impulso estatal es una insubordinación fundante. Y la verdad que los primeros que hicieron una insubordinación fundante, es decir, que le dijeron a los ingleses que ellos mentían en materia económica, que predicaban una ideología que ellos no habían aplicado sobre sí mismos, fueron sus propios hijos norteamericanos que hicieron una primera insubordinación fundante conducida por Alexander Hamilton y George Washington. Esa teoría que conocemos como dividirás y triunfarás, ¿no? Y es lo que nos hicieron prácticamente en contexto muy, muy simple. Bueno, dividir, ¿no es cierto? Y darnos una receta económica que era la receta del fracaso, que era la aplicación del libre comercio, es decir, no poner barreras proteccionistas. Mientras que los Estados Unidos, con Washington y con Hamilton, aplicaban barreras proteccionistas para defender la industria norteamericana naciente de la industria ya desarrollada de Inglaterra. Porque va a decir Alexander Hamilton, la industria, dice Hamilton, es como un bebé, y después como un niño, y después como un joven. Los ingleses mienten, dice Hamilton. Quieren que no pongamos barrera proteccionista. Entonces nuestro bebé jamás se va a desarrollar. Porque la industria es como un bebé, como un niño. Necesita mucha protección cuando es bebé y niño. Esa protección tiene que ir disminuyendo. Ya cuando llega la juventud y la adultez, cero protección. Porque si no, la protección se vuelve contraproducente. Entonces Hamilton inventa el argumento, Alexander Hamilton inventa el argumento de la industria naciente. ¿Qué está haciendo? Diciendo que la teoría de Adam Smith, que predican los ingleses, es una absoluta falacia, porque los ingleses se habían hecho desarrollados industrialmente, aplicando con Isabel I de Inglaterra medidas proteccionistas, porque Inglaterra en 1550 era un pueblo miserable, una isla verde, que solo exportaba lana en bruto a los Países Bajos, es decir, a Bélgica y Holanda, donde estaba la industria. Y como no podían competir, pusieron barreras proteccionistas que crearon la industria británica. Si la industria británica no la creó la mano mágica del mercado, la industria británica la creó la mano mágica de la política, de la buena política. Que nosotros tengamos malos políticos es otro problema. Y la industria norteamericana no la creó la mano mágica del mercado
Hoy, incluso a los norteamericanos le mienten sobre esto en sus propias universidades. La industria norteamericana la creó la mano mágica de la buena política de George Washington, de Alexander Hamilton, de Abraham Lincoln y del general Grant, que fue presidente después del asesinato, ¿no es cierto?, de Abraham Lincoln. Los Estados Unidos fueron el país más proteccionista del mundo, hasta la Segunda Guerra Mundial. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, como ya eran la principal potencia del mundo, fueron librecambistas, lógico, pues ya no necesitaban de proteccionismo. Ahora, porque el proteccionismo o librecambismo no es un principio científico, es como un pañal que se puede usar cuando es bebé y después hay que desecharlo. Ahora que se han puesto viejos, van a tener que volver a usar, se entiende, el pañal, porque ya no pueden competir con el mundo. Eso es lo que explica la situación actual que vemos en Estados Unidos. Han vuelto a lo anterior porque ya no son más competitivos. ¿Y qué usted nos podría decir? Ese es el relato que hemos escuchado siempre, y gracias por esclarecer y darnos todos esos datos históricos de cómo nosotros, como países hispanos, podemos poco a poco, obviamente divulgando la historia como es, y cómo podemos ir fortaleciéndonos y llevando a cabo los proyectos que necesitamos hacer como Naciones Unidas para poder estar más fuertes y participar en lo que es, ¿verdad?, un mercado más global, no solamente en aspectos históricos y culturales, sino de tratados económicos, proyectos de pedagogía y conferencias como ha sido esta iniciativa de la Asociación Hispanistas de Puerto Rico. Bueno, la cosa es muy sencilla. Cuando uno le pregunta a alguien y da una explicación complicada es porque a uno lo quiere engañar o porque no sabe. Es fácil. Si acá yo tengo una persona, ¿no?, que comió esto y creció fuerte, y acá tengo otra que comió esto, creció débil y enfermo, ¿qué quiere decir? Que no tengo que comer lo que comió este que lo hizo débil y enfermo. Tengo que comer esto que hizo a este fuerte, ¿está?, y poderoso. El origen de la grandeza de Estados Unidos está en que de 13 colonias hicieron un gran estado, un solo estado, una sola nación. Y ese es el origen de su poder y de su fortaleza. Y el origen de nuestra impotencia, si el origen de su potencia está en la unidad, el origen de nuestra impotencia, ¿en qué está? En la desunión. Nosotros, nuestro proceso de independencia terminó en la desunión y el proceso de independencia de ellos terminó en la unión. Su proceso de independencia construyó un país industrial haciendo de 13 1 y nosotros hicimos de 1 20 y pico. Ellos de 13 hicieron un solo estado. Nosotros de 1 que hablábamos la misma lengua, que teníamos la misma moneda, hicimos de 20 y pico, de 1 20 y pico. Y en vez de fomentar la industria, solo nos dedicamos a vender materia prima. Entonces, bueno, la cosa es fácil. Hay que dejar, se entiende, de tomar el mismo medicamento que nos llevó a ser débiles, ¿está?, y raquíticos. Es decir, hay que pensar en la reconstitución de la unidad perdida, ¿está?, y en emprender con métodos modernos, porque claro, cada siglo tiene sus métodos, no se pueden aplicar los mismos métodos en el siglo XVIII y XIX que en el siglo XXI. Emprender nuestros caminos, se entiende, de una industrialización tecnologizante. Ahora, para que nosotros podamos reunificarnos, ¿está?, para que podamos ser una patria grande, como afirmaba un gran historiador argentino, que fue Manuel Ugarte, necesitamos recuperar el pasado. ¿Por qué? Porque nosotros, los hispanoamericanos, los hispanos en general, ya no sabemos que somos un mismo pueblo. Si la mayoría de los argentinos ignora y no se siente parte de un mismo pueblo con los mexicanos, no se siente parte de un mismo pueblo con los peruanos, muchos españoles no se sienten parte del mismo pueblo con un centroamericano, con un nicaragüense, ni con un colombiano, ni con un venezolano. Entonces, tenemos que primero de todo recuperar nuestra memoria histórica, porque nosotros somos como hermanos que en un momento determinado de la historia, siendo muy chiquititos, bebés, nos separaron unos de otros. Uno se fue con una familia, otro con otra, uno en un rincón, otro, se quedaron solos, sin saber que el otro hermano existe, sin saber que son hijos del mismo padre y la misma madre. Entonces no se reconocen entre ellos.
hablan toda la misma lengua, tienen todos los mismos valores, ¿verdad? Pero no saben que son hermanos, que son hijos del mismo padre y de la misma madre, no lo saben, ¿verdad? Se creen que los chilenos son distintos que los peruanos, claro que son distintos, tan distintos como una persona que vive en Valencia y una que vive en Sevilla, o un sevillano tiene un acento absolutamente distinto que un valenciano, y no come absolutamente distinto que un valenciano, claro, porque la unidad no quiere decir uniformidad. La unidad no quiere decir uniformidad. Entonces nosotros tenemos que recuperar nuestra memoria histórica. Hasta que no recuperemos nuestra memoria histórica, nosotros no seremos nada, porque no nos demos cuenta que somos hermanos. Ahora, si nos diésemos cuenta, caminaríamos más lento o más deprisa hacia la reunificación. Por eso, en esta instancia histórica, en este momento del siglo XXI, para nosotros lo más importante es el revisionismo histórico. Revisar nuestra historia, reconstruir nuestra historia, es decir, desmontar la falsa historia. Y esa falsa historia comienza, esa falsificación comienza con la leyenda negra. Es decir, con la falsa historia de la conquista española de América. Es decir, el huevo de la serpiente, la primera falsificación es esa mentira histórica que hoy repiten en Puerto Rico, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, que España vino a robar y para eso mató y asesinó. Y yo les pregunto a los más jóvenes, escúcheme, si España vino a robar y para eso mató y asesinó, ¿por qué se le ocurrió fundar 33 universidades? ¿Para qué? Cuando se funda la Universidad de Lima, se funda 83 años antes que la Universidad de Harvard. Cuando el colegio San Pablo de Lima tenía 45.000 libros, 45.000, Harvard apenas tenía 4.500. España llena de hospitales Hispanoamérica. Sí. Pero no eran hospitales para españoles, porque prácticamente no había, era para indios, mestizos, negros, gratuitos. ¿Y por qué alguien que viene a robar se dedica a fundar hospitales, escuelas? ¿Por qué alguien que viene a robar se dedica a fundar colegios para indios que son trilingües? Castellano, español, latín, porque era la lengua de la ciencia, y náhuatl en México y quechua en el Perú. Pero los indios quechuas o los indios aztecas no sabían escribir, no tenían lengua escrita. Son los curas, los curitas, franciscanos, dominicos, después jesuitas, lo que les enseñan a pasar de una lengua oral a una lengua escrita. Las lenguas que no pudieron pasar de lengua oral a escrita han desaparecido de la historia. Y si no desapareció el quechua, fue porque estos curas españoles pasaron la lengua oral a escrita e hicieron una gramática. La gramática quechua la hicieron los curas españoles. Entonces, cuando un pueblo hace esto, es que no quiere borrarle la memoria al otro, quiere que el otro mantenga su memoria histórica. Porque si los españoles querían solo robar, decidieron fundir su sangre con los del lugar y quedarse para siempre. El que va a robar no quiere quedarse para siempre, quiere fundar ciudades en los puertos para huir lo antes posible por si hay alguna rebelión. No, ellos se quisieron quedar, fundar ciudades, no en los puertos, como fundaron los ingleses, en la costa, para huir si había una rebelión, sino en el interior del continente. Ahí está la ciudad de Bogotá, la ciudad de La Paz, la ciudad de Cusco refundada, Chuquisaca, Salta, Córdoba, Santiago del Estero, Cajamarca. ¿Por qué? Bueno, porque es falsa la idea de que España vino a robar y para eso mató y asesinó. Entonces, el huevo de la serpiente es la leyenda negra. Por eso, el primer libro de la trilogía fue Madre Patria. Porque hasta que nosotros no reconozcamos que tenemos una madre común, sí, que tuvo sus defectos, como tienen todas las madres, y porque tenemos una madre común, somos hermanos, entonces no nos podremos reunificar. Y si no podemos reunificarnos, no seremos nada. Y menos en el siglo XXI, que es un siglo que marcha a que se constituyan grandísimos estados. Los que van a mandar en el mundo en el siglo XXI, y estamos a puerta de un nuevo Yalta, son grandes estados. Rusia, un gigantesco estado, China, los Estados Unidos, la India, que es un gigante mudo. Y si nosotros no conseguimos nuestra reunificación, no nos sentaremos en esa mesa los que manden en el mundo. Seremos los que sirven la mesa. Los que sirven la mesa. Y yo no quiero servir la mesa. Yo quiero, se entiende, sentarme en la mesa que decide el futuro de la humanidad
porque creo que tenemos algo que decir, algo que decir, y tenemos algo que aportar, y tenemos una cultura que nunca fue racista, que nunca fue racista, que nunca se basó en el egoísmo. Entonces, si vamos a discutir el futuro del mundo, quiero que nosotros, nuestros pueblos, la hispanidad esté presente en esa mesa, porque tenemos algo que aportar, porque fuimos la mejor cultura del mundo. Y decir que fuimos la mejor cultura del mundo no es decir ninguna barbaridad, ni ningún racismo. Es decir, que ellos aplicaron el mundo anglosajón en la política, que el mejor indio era el indio muerto y lo mataron a todos. Que los chinos se consideraban el centro del mundo y a lo demás la barbarie. Y nosotros nunca dijimos eso. Nosotros siempre dijimos que todos los hombres son hermanos en Cristo, hijos del mismo Padre, y por lo tanto tienen los mismos derechos. Mucho antes que se le ocurriese decir a esos fascinerosos de la Revolución Francesa. Y una pregunta, en términos, cuando hablamos de lo que es la reunificación, ¿cómo usted visualiza esa reunificación entre nuestros países? Para aquellas personas que tienen este concepto de reunificación no aclarado. Bueno, eso no se puede decir, porque eso es como querer hacer un pastel, una torta, ¿cómo lo dicen acá los pasteles a las tortas, a las cosas dulces? ¿Cómo se dice? Un bizcocho. Un bizcocho, como querer hacer un bizcocho antes de comprar los huevos. Mire, usted vaya a comprar los huevos, después tenga la leche, después tenga la mantequilla, y después vemos cómo hacemos, se entiende, el bizcocho. ¿Qué forma va a tener el bizcocho? ¿Para qué vamos a discutir la forma del bizcocho si no siquiera tenemos los huevos? Entonces, y los huevos, y la harina, y la mantequilla, es la historia. Cuando logremos recuperar la historia, cuando todo el mundo se dé cuenta, que los argentinos, que son principalmente los que menos se dan cuenta de todo esto, y los mexicanos, que son los que menos se dan cuenta junto con los argentinos, uno en un extremo, otro en otro, y los dos con grandísimas responsabilidades, cuando todos nos demos cuenta de que somos un mismo pueblo, entonces se acabó el problema. Ya ahí ya tenemos la harina, tenemos el huevo, tenemos la leche. Ahí ya veremos si lo hacemos cuadrado, rectangular, cómo lo hacemos, si en este horno o en este otro horno. Pero hasta que no nos demos cuenta de esto, todo es inútil. Sí. Entonces, es el trabajo histórico. Es nuestra etapa, es la etapa de la lucha por la historia. Le tocará a otros, ojalá los tiempos se aceleren y me tocaran a mí, pero capaz que no. Le tocará a otros saber cómo hacemos el pastel. Nosotros estamos buscando los ingredientes del pastel, del bizcocho, para que otro lo haga. Y una de las cosas que yo más admiro de usted, doctor Gullo, es cómo usted es tan detallado en términos de cómo escribe sus libros. Las citas, todo sumamente documentado, no son cosas como puede algunas personas por ahí decir que se las está inventando o tal, sino que todo está hecho de una medida sumamente pensada y respaldada por documentación, que es lo que tenemos que tener como historiadores, y eso se lo admiro. Bueno, muchas gracias, pero eso es indispensable, porque si no, hay una palabra en Argentina, no sé si se usará en Puerto Rico, porque me ha asombrado que muchas palabras que usamos nosotros también se usan en Puerto Rico, me ha asombrado, como la palabra nene o nena. En Argentina, cuando uno no escribe seriamente, se dice este es un macañador, cuentas macanas, es decir, cuenta mentiras, hace un verso, pero eso, no, las cosas hay que fundamentarlas. Cuando yo digo lo de México, que México se comía mejor que en París, lo saco del barón Humboldt, que era un estadista, así le hacía números. Sí. Yo me podrá gustar más o menos Humboldt, pero Humboldt era un positivista que solo entendía de números, y él ponía números, y entonces él agarra, tiene su estadística de cuánto vino se toma en París, los sectores populares, cuánta carne comen, va a México, saca su cuenta cuánta carne y pan y vino, ¿se entiende?, consumen los sectores populares, y se asombra, dice, caramba, estos tipos viven mejor, comen mejor que en París, y lo publica. Y yo lo único que hago es agarrar el libro de barón Humboldt, y dice, acá está, Humboldt publicó todas las estadísticas. Bueno, eso es. Ya. Y entonces, ¿qué podría decir en cuanto a esta manera de pensamiento, digamos, del mundo anglosajón, especialmente, pues obviamente en nuestros países hispanos, pero particularmente en Puerto Rico, ya que estamos aquí? ¿Usted podría darnos una opinión de cómo piensa la situación de Puerto Rico?
que ha pasado, tal vez en aspectos históricos, o si quiere decir algo en términos de la actualidad. Bueno, yo no me gusta hablar de la actualidad estricta de Puerto Rico porque sonaría a una intromisión política de mi parte en la política partidista de Puerto Rico y eso no correspondería, digamos, ¿no? Lo que sí yo puedo decir es que yo llego del fin del mundo, para ver a un hermano que fue abandonado. ¿Y por qué somos hermanos? Somos hermanos porque los dos nacemos, los puertorriqueños y los argentinos, en lucha contra el imperialismo anglosajón, acá en esta isla, blancos, negros, criollos, pardos, mestizos, mezcla de todos, enfrentaron armas en mano en 1797 a la más poderosa flota británica que venía a quedarse con Puerto Rico. Si esa flota británica de 40 y pico de barcos, si mal no recuerdo, hubiese triunfado, entonces Puerto Rico hubiese sido Jamaica. Jamaica, no Puerto Rico, porque a todos los que estaban acá lo hubiesen eliminado o expulsado. Sí. Jamaica. Y sin embargo el pueblo puertorriqueño, los pobres, los ricos, los indios, los negros, los criollos, los mestizos, como un solo hombre combatieron contra el invasor inglés. Y después, en 1806, en 1807, los ingleses en 1807 con 10.000 hombres invadieron la ciudad de Buenos Aires. Y el general Whitlock, inglés, cuando le hacen el juicio en Inglaterra por haber fallado, John Whitlock, dice, nunca había visto un pueblo que luchara de esa manera. Dice Whitlock, luchaban juntos, negros, blancos, indios, criollos, peninsulares, americanos, ricos y pobres contra nosotros. Y si en 1797 nace la identidad de Puerto Rico, en 1806 y 7 nace la identidad de la Argentina, pero una identidad particular que está dentro de una identidad mayor, que es la hispanidad. Por eso nosotros, en este caso el que habla, viene a darle un abrazo a aquel hermano que fue abandonado, aquel hermano que nace como nosotros los argentinos en lucha contra el imperialismo anglosajón y que tuvimos la misma madre, porque luchamos contra el mismo enemigo y porque tuvimos la misma madre, somos más hermanos que cualquier otro. Y ese es el mensaje que yo quisiera darle a todos los puertorriqueños, un mensaje de que esta perla, la perla más preciosa de la hispanidad, por tantos años abandonada, por lo menos en la cabeza y en el corazón de algunos, que sepan que en la cabeza y en el corazón de muchos, sí, está Puerto Rico, que Puerto Rico no está solo. Gracias por esas palabras tan alentadoras y que nos llega a todos al corazón. Y espero que continúe pasando un buen tiempo aquí en Puerto Rico, que disfrute de la estadía. Quiero comunicar también a la gente lo bueno que ha sido estar en el ámbito turístico y ha sido muy concurrido en términos personas han viajado de los Estados Unidos y de otras partes a ver estas grandes conferencias que el doctor Gullo ha podido hacer aquí en la isla. Yo quiero darle las gracias a todos los amigos de Puerto Rico, a don Cristóbal y su Hotel Iberia, que ya será un hotel mítico, cuando escribamos la historia de la hispanidad. Don Cristóbal y el Hotel Iberia será un hotel mítico. A ustedes por haber organizado todo esto y haber perdido horas que ustedes se dedican a su familia, a su hijo, a los amigos como Pablo, a los amigos como Baudino que vinieron, se entiende, de Orlando para acá, a los amigos que vinieron de Texas, a Annette que vino del norte de Estados Unidos, teniendo que tomar un avión desde Colorado y después antes viajar 2 horas en carro. Nosotros decimos auto, no carro. Carro es un anglicismo, que también dicen los peruanos. Desterremos el anglicismo de carro y volvamos a decir auto, que es un anglicismo. Hay que luchar
hasta en las palabras. Y entonces yo quiero abrazarlos a todos, darle gracias a todos, porque realmente no es que yo pensaba que iban a recibir mal, no, eso no, pero nunca pensé ser recibido con tanto afecto, con tanto cariño. Nunca pude imaginarme que iban a venir amigos que yo no conozco, pero ahora los llamo amigos porque son mis amigos, que iban a venir del interior de la isla, que iban a venir, se entiende, más allá de Colorado, de Miami, de Orlando, de Texas. Y ayer yo me llevé una sorpresa gigantesca. Me dice nuestro amigo Cristóbal, hay una señorita que 3 veces ha venido para que le firme el libro. Y yo digo, pero ¿cómo no se lo voy a firmar? 3 veces ha venido, yo mismo bajo y le entrego el libro. Y para sorpresa mía, también era un libro para su novio, que estaba en Texas. Bueno, entonces eso demuestra qué es la hispanidad. Ella era una chica mulata. Sí, claro, pero la hispanidad no es una cuestión racial. Ella estaba acá, y su novio en Texas, y yo estaba acá, pero vengo de Argentina. Es decir, esa es la magia de la hispanidad, de una patria gigantesca, de un pueblo bicontinental. Antes fuimos tricontinental y cuatricontinentales, que se extiende de los Pirineos a California y Texas, y desde Texas y California a la Tierra del Fuego. Y entonces, bueno, mi agradecimiento a todos. Me olvido el nombre de algunos, no quiero que se enojen, pero mi agradecimiento a todos los que me han recibido con el corazón. Y yo llevo grabado en mis oídos la música más maravillosa, que es la música, para mis oídos, de ese enorme amor dicho con acento puertorriqueño que ha manifestado hacia mi persona. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, doctor. Muchas gracias. Esta es su casa siempre, quiero que lo sepa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, señora, aquí terminamos la plática del doctor Marcelo Guyó con la doctora Adriana, de Hispanista de Puerto Rico. Muchísimas gracias.